Nos enlazamos hasta Washington con nuestro enviado especial, Víctor Hugo Michel. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Héctor, pues el día de hoy ya pasamos a una jornada en la que comienza a analizarse a mayor detalle la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayer tuvimos un día muy espectacular, declaraciones por parte de Robert Lighthizer, el representante de Comercio de Estados Unidos, por parte del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por parte de la canciller canadiense Chrystia Freeland. Hoy todo lo contrario, pasamos ya un día en el que se encierran a puerta cerrada, literalmente valga la redundancia, los técnicos, los encargados de revisar las 1.700 cuartillas de extensión del Tratado de Libre Comercio, es decir, ya pasamos al momento técnico. Hoy pudimos platicar con algunos de los funcionarios que estaban ahí entrando y saliendo de los salones de reuniones ahí en el Hotel Marriott al norte de la ciudad, y realmente lo que nos comentaban es que hoy lo que fue es un acercamiento inicial con las tres delegaciones, la delegación mexicana, la delegación canadiense, la delegación estadounidense. Por cierto, Héctor, comentarte, también nos daban un detalle muy interesante, la delegación mexicana que se encuentra hoy aquí en Washington es la más grande que ha visitado la capital estadounidense en más de una generación. Estamos hablando de más de 100 funcionarios mexicanos, de las secretarias de Agricultura, de la Función Pública, de Economía, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Banjico, el IFETEL, la Comisión Nacional de Competencia Económica, es decir, hay distintas instancias que están aquí, que se encuentran aquí en Washington en este momento como parte de las revisiones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora bien, Héctor, platicamos el día de hoy con Arturo Sarucán, él es el ex embajador de Estados Unidos en México, y él nos comentaba que si bien ya pasamos a la etapa técnica, a la etapa en la que tendrían que estar nada más los hombres y mujeres que saben de comas, de puntos, de párrafos, que saben arrastrar el lápiz, también hay un riesgo muy cierto, y ese es básicamente que las renegociaciones, que el tema técnico se pueda haber contaminado por lo político, particularmente por el entorno tan difícil en el que se encuentra la administración de Donald Trump. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. La mala noticia es que creo que apunta a que efectivamente esta política, esta obsesión de la administración Trump por una obsesión hasta mercantilista por el tema de los déficits comerciales y esta obsesión con el tema de empleos van a hacer de la negociación un proceso complejo. Bien, ahí Héctor, lo que nos dice Arturo Sarucán, un hombre que lleva ya muchos años aquí en la capital estadounidense, que conoce bien, que conoce la médula de la política de este país, y él nos habla precisamente de esta coyuntura tan difícil por la que está atravesando el sistema político estadounidense. Lo hemos visto en los últimos días, las declaraciones del presidente Donald Trump, quien incluso, podríamos decirlo y coloquialmente, está montado en su macho y sigue defendiendo las declaraciones muy polémicas que hizo hace unos días en torno a los lamentables incidentes de corte racista que hubo en Charlottesville, allá en Virginia. Ahora, eso es lo que nos dice Sarucán, pero también fuimos a platicar con los académicos, fuimos al Instituto Brookings, que es uno de los think tanks, uno de los centros de investigación más reconocidos acá en Washington, D.C. Platiqué con Danny Behar, él es un especialista en comercio internacional. Él analizó el discurso que dio ayer Robert Lighthizer y se dijo muy preocupado, porque el discurso que escuchó ayer, que analizó, que vio detalle por detalle, es un discurso, lo que nos decía este especialista, más bien basado en lo político y no en lo económico, menos en lo comercial. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo este especialista. Porque es un discurso donde que refleja el foco casi obsesivo del presidente Trump en reducir el déficit de comercio entre Estados Unidos y México, que no es realmente la variable que se debería ver para entender si Estados Unidos está ganando o no en el Tratado de Libre Comercio. Pero si los negociadores americanos realmente toman las premisas incorrectas como base para la negociación, creo que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, porque no hay, de ninguna manera México o Canadá van a estar de acuerdo en hacer cambios al Tratado de Libre Comercio que los afecten a ellos. Héctor, con lo que nos quedamos de estas dos intervenciones de Arturo Sarucán y de Danny Behar es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos, pero particularmente entre México y Estados Unidos, no van a ser fáciles, van a ser muy difíciles. Ya estamos apenas al arranque de esto. Platicábamos también con algunos funcionarios mexicanos y ellos nos decían, estamos a años luz, así lo decían, en términos de una negociación internacional, todavía estamos a años luz de ver un avance sustancial, de ver cómo las cosas se van delineando, pero en este arranque al menos, lo que va quedando claro es que no va a ser tan sencillo, no va a ser fácil.
Ya lo vimos ayer con el discurso de Robert Lighthizer. Así que estamos en el segundo día y de aquí nos vamos hasta el domingo, Héctor. Todavía faltan varios días de discusiones aquí en Washington. De vuelta contigo al estudio. Gracias, Víctor, por aprovechar tu presencia a cuadro aquí en Bitácora Política del financiero Bloomberg y nos puedas dar un poco la percepción que se tiene. Llamaba la atención este dato sobre la delegación mexicana entre consejeros, analistas, empresarios, académicos como tal, que es un número importante en comparación con las otras delegaciones. Eso muestra que quizá a lo mejor el equipo mexicano va sobrado y por otro lado, la percepción que se tiene acá es que en Estados Unidos, en relación a la revisión de la prensa norteamericana, es que están más dedicados o quizá a lo mejor hasta distraídos en los asuntos más locales, ¿no? También provocados, por supuesto, por Trump. Vámonos por partes. En lo que se refiere a la delegación mexicana, bueno, es una delegación bastante numerosa, como te decía, son varias dependencias las que están aquí, porque son varias dependencias las que finalmente se verían de una u otra forma involucradas en los temas que están al interior del Tratado de Libre Comercio. Pero también nos comentaban ahí funcionarios mexicanos que no es una delegación particularmente más grande que las otras. Los canadienses y los estadounidenses mandaron delegaciones muy similares. Ayer lo cierto es que durante la inauguración sí era más numerosa la delegación mexicana, pero ya a la hora de estar ahí al interior de los salones de reuniones del Hotel Marriott, realmente ya estamos hablando de que son similares las delegaciones en estas mesas triangulares, en donde de un lado están los estadounidenses, del otro los canadienses y del otro los mexicanos. Así que es vamos a decirlo, están equilibradas las delegaciones de los tres países. Vámonos a la segunda parte, a tu segunda pregunta. Tienes toda la razón. En este momento Estados Unidos está completamente enfocado, la opinión pública, los medios de comunicación, a lo que está pasando con Donald Trump, a la crisis política por la que está atravesando este país, a las declaraciones del presidente estadounidense y cómo se va montando en su macho. Hoy ya, regresando a esta expresión coloquial que te daba hace unos instantes, hoy ya hay más información de senadores, por ejemplo, senadores del Partido Republicano que se están sumando a las críticas en contra de Donald Trump por estas declaraciones desafortunadas, muy desafortunadas que ha dado en los últimos días. Así que ese tema, el tema de la crisis política, es el que está dominando la agenda. Correcto. Hoy en los medios locales hubo algunas menciones al inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Muy particularmente se enfatizaba cómo Lighthizer había dado este discurso tan duro, había marcado las líneas, había marcado la pauta al inicio de las discusiones, es decir, cómo Estados Unidos pareciera dejar de claro desde el principio qué es lo que quiere en esta renegociación. Pero lo cierto, y regresando al punto original, Héctor, es que sí, aquí Estados Unidos está en este momento enfocado al incendio que está consumiendo Washington y a la clase política, definitivamente. Estamos enterados, Víctor. Hugo Michel, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches.